comunidades, a la destrucción de las familias, a la destrucción de la relación entre los padres y los hijos, y los hermanos y demás familiares. Vean qué interesante el versículo 10. El Señor Jesucristo comienza, y leo de la versión Reina Valera: muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Vean el término que el Señor Jesucristo habla y nos da acerca de estas señales del fin. Muchos tropezarán. ¿Con qué se tropiezan? El mismo Señor Jesucristo hablaba de que se tropiezan con la piedra que es Cristo, ¿se acuerdan? Habla del tropezadero. La gente va a tropezar en su fe, porque la gente está comenzando a cuestionar y no escuchar el evangelio de Cristo. Dice el apóstol Pablo que tendrán comezón por escuchar otras cosas. Y entonces ya la gente quiere formarse una idea de un Dios diferente al Dios que la Biblia menciona. Quieren construir su propio Dios de acuerdo a su gran intelecto, a su gran capacidad, de acuerdo a su ideología, de acuerdo a la comodidad, de acuerdo al pecado que estén viviendo. Quieren un Dios de conveniencia, un Dios que se acomode a las cosas que ellos quieren. Y entonces, cuando se den cuenta que no hay otro Dios más que el Dios revelado en las Escrituras, va a ser un tropezadero para ellos. Y ese tropezadero, esa lucha ideológica por la mente del corazón de los seres humanos, va a comenzar a traer discusión en los hogares, a traer discusión en los lugares de trabajo, a traer discusión en las comunidades. Y esas discusiones van a ser totalmente opuestas. Yo le digo a mi esposa que estamos en un tiempo donde antes, por ejemplo, se hablaba de una familia donde querían remodelar la casa. Y entonces la familia podía pensar y decir, bueno, sí, pero yo quiero, unos miembros de la familia decían, yo quiero que pintemos la casa celeste. Y otros de la familia decían, no, yo quiero que la pintemos verde. Y está bien, había esa lucha, había ese desacuerdo, pero estaban hablando de la misma familia, de la misma casa. Pero ahora estamos en una situación donde la familia, una parte de la familia quiere traerse al suelo la casa, mientras que otra parte de la familia quiere preservarla, porque ahí están todos los recuerdos y todas las cosas del pasado. Y entonces ya no es una cuestión de decidir entre un color celeste o verde. Ahora es decidir entre si se trae solo la casa o se mantiene. Y eso obviamente trae disputas serias, fuertes, que están llevando a las personas al punto no solamente de tropezar, van a tropezar con el evangelio, van a tropezar porque la iglesia de Cristo y los verdaderos hijos de Dios van a seguir predicando el evangelio, aunque nos quieran silenciar y nos quieran callar. Y eso va a ser un tropezadero. Eso es ser luz y ser sal, porque ser luz es exponer el pecado. La luz trae en evidencia lo malo, y ser sal es porque se detiene la corrupción. La palabra de Cristo, el evangelio de salvación, es un tropezadero para el mundo y para la agenda mundial que hay, de dominar el mundo, de ponerlo sobre un solo líder, de que hay una globalización y todos sujetos a un mismo liderazgo mundial. Ese mismo versículo también en otra versión dice, muchos tropezarán entonces y caerán y se traicionarán unos a otros, y unos a otros se odiarán. Va a llegar un momento donde se van a traicionar. El mismo Jesucristo dijo que los padres entregarán a los hijos y los hijos a los padres. A ese nivel de disfunción familiar, de la destrucción de la familia, de la destrucción del matrimonio, a ese nivel se dirige este mundo. Y ha sido siempre una lucha y un deseo de Satanás de destruir el hogar y la familia, porque es el automóvil, el vehículo en el cual Dios siempre ha usado para llevar el reino de Dios adelante. El mundo del fin lo describe, como lo dice el doctor Jeremías, el mundo del fin, llama el título ese. Y es que eso es lo que describe el apóstol Pablo en 2 Timoteo capítulo 3,
Vamos a ir rápidamente a 2 Timoteo 3 sin perder el pasaje en Mateo 24. Pero en 2 Timoteo 3, los primeros 4 versículos, el apóstol Pablo habla de las características de las personas que van a estar viviendo en el mundo del fin. Y es que hay un sentimiento más y más grande cada día de que nos estamos acercando al fin. La gente está soñando acerca del fin del mundo. ¿Cuántos de ustedes han tenido un sueño de que el fin se está acercando, que tienen un sueño del fin del mundo? Muchos de nosotros, hay muchas personas con las que hemos estado hablando, aún jóvenes, mayores, están soñando del fin del mundo. Hay un sentir en el pueblo de Dios de que este es definitivamente ya el fin. Y dice 2 Timoteo 3 del 1 al 4, también debes saber que en los tiempos últimos vendrán días como difíciles. Otra versión dice, también debes saber, Timoteo, que los últimos tiempos serán difíciles. Versículo 2, los hombres serán egoístas, amantes del dinero, orgullosos y vanidosos. La otra versión lo dice así, la gente amará solo el dinero y se amará a sí misma. Será orgullosa, jactanciosa, blasfema, desobediente a sus padres, ingrata e impía. Y la versión Reina Valera dice, hablarán en contra de Dios. Hablarán en contra de Dios. Esto se está convirtiendo en algo más común. Más común, lo podemos ver en los medios, por todo lado. La gente habla de Dios con menosprecio, sin miedo, sin ningún temor a las consecuencias. Desobedecerán a sus padres, serán ingratos, o sea, no son personas agradecidas. Serán ingratos y no respetarán la religión o la fe. El versículo 3 dice, no tendrán cariño ni compasión, serán chismosos, no podrán dominar sus pasiones, serán crueles y enemigos de todo lo bueno. Y otra versión dice, serán tan duras de corazón, que jamás cederán ante los demás. Serán mentirosos, inmorales, crueles y opuestos a todo lo que es bueno. Y el versículo 4 dice, serán traidores y atrevidos, estarán llenos de vanidad y buscarán sus propios placeres en vez de buscar ¿a quién? A Dios. La otra traducción dice, traicionarán a sus amigos. Y si traicionan a sus amigos, ¿qué creen que van a hacer con los que odian? Traicionarán a sus amigos, serán iracundos, vanidosos y preferirán los placeres antes que a Dios. Ese es el mundo del fin. Ese es el mundo del fin. El mundo en el cual nos estamos dirigiendo. El mundo en el cual han estado adoctrinando a nuestros niños. El mundo en el cual le van a quitar la autoridad a los padres para que no tengan ninguna voz ni voto en nada de lo que los hijos y los niños crean. Todo lo contrario, ellos se van a encargar de enseñarles y decirles a los niños qué es lo que tienen que creer. En contra de sus padres, en contra de la familia, en contra de los valores que se les ha enseñado por siglos. La segunda señal que encontramos en Mateo capítulo 24, ahora el versículo 11, es una confusión espiritual. Una confusión espiritual. Vean qué interesante lo que dice el versículo 11. Y dice, y muchos falsos profetas se levantarán. Ha habido siempre falsos profetas a lo largo de la historia y han traído muchísimo daño y dolor. Pero el Señor Jesucristo dice que en los últimos tiempos va a haber como una plaga. Así como cuando uno
está trabajando el jardín y uno trata de cuidar su césped, y de repente viene otra vez el verano y la primavera y ve lleno el césped ¿de qué? De maleza. Y ha trabajado uno todo lo que ha podido y está luchando, y de repente todo el césped se llena de maleza. Así será, se va a llenar completamente de maleza. Personas enseñando sus doctrinas, sus ideas, sus entendimientos acerca de la Biblia, de las Escrituras y de Dios. Y eso va a traer confusión increíble, al punto de que ya nadie va a saber a quién creerle. A nadie. ¿Quién va a creer? Las personas van a estar tan desconfiadas de que ya nadie quiere creerle a nadie. Y obviamente eso lleva a una confusión espiritual. Eso es parte precisamente de la desinformación y la malinformación. La Real Academia Española define desinformación como dar información intencionalmente manipulada al servicio de ciertos fines. Lo vimos durante la Segunda Guerra Mundial, como Hitler cambió toda la narrativa y toda la información que le pasaba a los alemanes y al mundo era completamente torcida, distorsionada, porque quería lograr los fines que tenía. Estamos comenzando a ver nuevamente que todos los medios de comunicación, bajo los poderes de una corporación o un par de corporaciones, porque todos los medios prácticamente pertenecen a una gran corporación, y estas personas que son ateas, que tienen agendas en contra de Dios, les están obligando a los periodistas y a las personas en la comunicación que digan las cosas como ellos dicen que las digan. Y ustedes pueden juntar ahí, ustedes pueden ver en video en YouTube, pueden buscar de que, por ejemplo, cierta frase, y ponen 200, 300 noticieros, y todas las personas de los diferentes noticieros dicen exactamente las mismas palabras. ¿Cómo puede ser eso posible? ¿Dónde está la libre capacidad y el intelecto de cada periodista de decir las cosas y de interpretar la verdad? No, todos como loritas repitiendo exactamente lo mismo que les dicen que digan. Y todos nosotros del mundo entero creyendo todas las cosas que nos dicen, como si fuera la verdad, como si tuvieran ellos las mejores intenciones y quieren de verdad decirnos la verdad. No, es un tiempo de confusión espiritual, es un tiempo de desinformación, y también es un tiempo de mal información. ¿Por qué? Porque las personas que se oponen a ellos buscan la manera de crear mentiras y destruirlos, de tal manera que no tengan ninguna validez lo que esas personas dicen delante de los demás. Y los censuran, los cancelan, les eliminan los canales de YouTube o de cualquier otro lugar, y no tienen el derecho de poder decir la verdad o lo que ellos piensan, porque solo se puede decir una sola cosa. Ese es el mundo en que estamos viviendo. La tercera señal que encontramos es el versículo 12. El versículo 12 nos habla de un desenfreno total del pecado. Desenfreno total del pecado. Dice el versículo 12: y por haberse, ¿qué cosa? Multiplicado la maldad. No es sumar, no es nada más sumar y que bueno, se va sumando este problema aquí y este crimen por acá y esto por allá. No, el concepto multiplicar es que exponencialmente crece. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos. Gracias a Dios que Jesucristo dijo el amor de muchos y no el amor de todos. Amén. El amor de muchos se enfriará. Y debido, dice otra versión, al aumento de la iniquidad, el amor de muchos se enfriará. Y es que precisamente 2 Tesalonicenses capítulo 2 versículo 7, 2 Tesalonicenses 2:7 nos habla del misterio de la iniquidad. El misterio de la iniquidad. Dice el versículo 7, pues otra versión dice, pues el plan secreto
de la maldad. Eso es lo que es el misterio. Un misterio es un plan secreto. Es algo que está oculto, escondido. Iniquidad es una palabra para describir la maldad en la forma más horrible y espantosa que se pueda. Es la peor cara de la maldad, la iniquidad, lo peor que puede haber. Y hay un plan secreto de la maldad que desde los tiempos del apóstol Pablo Mar dice que ya estaba en operación. Aún desde el principio, desde el pecado mismo que se introdujo en el mundo por Adán y Eva, ese misterio es un plan secreto que es empujado por seres espirituales superiores a los seres humanos. Si ustedes se ponen a pensar y ver lo que está pasando, uno dice, pero ¿cómo es posible que esto esté pasando? ¿Cómo es posible que pase en todo el mundo? ¿Cómo es posible que está permeando todas las cosas? Está permeando la educación, las iglesias, las universidades, las instituciones públicas, todo. La maldad se está permeando por todo lado. Y es como que si todo el mundo estuviera de acuerdo y se pusieran de acuerdo en un plan macabro, que es el plan de la iniquidad. Y eso es lo que el Señor Jesucristo está diciéndonos. Es una de las últimas señales antes de su venida, es el desenfreno total del pecado. Y por eso decía yo, comencé este mensaje con las palabras del apóstol Pablo: donde abundó el pecado, ¿qué cosa? Sobreabundó la gracia. La señal que sigue es la señal que nos da esperanza. Es una señal que a veces la hemos pasado por alto o la desconectamos de todas estas señales. En medio de todo eso que el Señor Jesucristo está mostrando como una cosa terrible, todas las cosas malas que van a pasar, terremotos, guerras, hambres, pestes, la confusión espiritual, el desenfreno del pecado, de repente el Señor Jesucristo aparece con el versículo 13. Los frutos de salvación. Vean lo que dice el versículo 13. Mas el que persevere hasta el fin, ¿será qué? Salvo. Mas el que persevere hasta el fin será salvo. ¿Saben? Esto se ha prestado para que algunas personas interpreten y crean que uno puede perder la salvación. Y este versículo no está hablando acerca de perder o ganar la salvación. Este versículo está hablando acerca de las personas y su capacidad de resistencia. Es el perseverar aquí la idea de que cuando uno está ya a punto de tirar la toalla, cuando uno está a punto de darse por vencido y de sentir que ya no puede más, hay una fuerza que le dice: un paso más, un día más, no te des por vencido. Yo quiero darles un versículo que es clave. Este versículo es esencial para entender esto, porque usa el mismo verbo. Y se encuentra en segunda de Juan, la segunda epístola de Juan. Búsquenla por favor y márquenla en sus Biblias. Segunda de Juan 1:9. Es un pasaje importantísimo en relación a esto, para que podamos entender y hacer la diferencia. Dice San Juan, segunda de Juan 1:9. Cualquiera que se extravía. ¿Qué significa extraviarse? Perderse, apartarse del camino, ¿sí o no? Cualquiera que se extravía y usa el mismo verbo, persevera. Y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. No tiene a Dios. En otras palabras, nunca ha nacido de nuevo. Puede haberme estado en la iglesia, puede haberse aprendido los versículos de la Biblia, puede haber estado levantando las manos y cantando y orando y llorando y todo, pero una persona que no tiene esa fuerza interna que le dice: un paso más, un día más, que nunca
nunca podrá pensar en cualquier otra cosa menos abandonar a Cristo. Porque eso solo lo puede producir el Espíritu de Dios que mora en los creyentes verdaderos. Nadie más. Y por eso el versículo dice: el que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Amén. Esa es la certeza, esa es la garantía. Tenemos que entender que la salvación es un milagro de Dios. No es porque nosotros lo hayamos merecido. Es algo que Dios produce. Tendrá que ver algo con la respuesta de nuestros corazones y con las cosas que hagamos, pues posiblemente. Eso es un misterio que todavía no lo logramos entender. Pero la salvación es un milagro. La salvación es un milagro. Y la señal que sigue es importante, hermanos. Acuérdense, junten esto. Venía hablando todo lo malo, venía hablando de los que se apartan, pero ahora Juan nos dice quiénes son los que van a prevalecer. Los que van a permanecer son los que han verdaderamente nacido de nuevo. Y ahora lo conecta con el último versículo que quiero mencionar, la última señal de hoy, porque hay más señales en todo el capítulo. El versículo 14 es el último chance. El último chance. Versículo 14 dice: y será, ¿qué cosa? Este evangelio del reino en todo el mundo. Déjenme hacer una pequeña distinción. Solo hay un evangelio, pero hay diferentes énfasis del evangelio. El Señor Jesucristo, cuando vino, si ustedes ven en Mateo, en Marcos, Lucas, habla de que Jesús estaba predicando el evangelio del reino. ¿Y cuál era el evangelio del reino? El énfasis del evangelio era: arrepentíos, porque el reino de los cielos ¿qué? Se ha acercado. Pero llegó un momento en el ministerio del Señor Jesucristo cuando Él se dio cuenta que los judíos y los líderes religiosos rechazaron el mensaje del reino, rechazaron al Mesías, rechazaron al Rey. Y entonces el Señor Jesucristo cambió el tono del evangelio y se abrió la era de la iglesia. Y Jesucristo ya no siguió predicando de arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado, sino que comenzó a decir: venid a mí, todos los que estáis cargados y trabajados, porque yo os haré descansar. ¿Ven cómo hubo un cambio de tono? Porque es el período de la gracia, es el período de la iglesia, y este es el evangelio de salvación y de gracia. Vengan ahora que hay tiempo, vengan, porque la hora es ahora, ahora, porque viene nuevamente el reino de Dios que va a ser establecido, y la ira de Dios va a ser desatada. Nosotros no sabemos lo que es la ira de Dios, sabemos lo que son las consecuencias del pecado, pero ni siquiera tenemos idea de lo que es la ira de Dios, porque por más de 2000 años la ira de Dios ha sido sostenida, como cuando uno tiene un perro muy bravo, de esos perros entrenados, y que lo tiene uno con una cadenita, y el perro está así deseando, y si el dueño le dice: vaya, ataca, ese perro se tira sobre el atacante o el enemigo sin misericordia, sin misericordia. Así va a ser la ira de Dios, hermanos. Cuando la ira de Dios se desate, se va a desatar. Y vemos todo lo que va a pasar en el Apocalipsis y Daniel y todos los pasajes de los profetas que hablan del día temible, temible. El mismo Jesucristo lo describe como días cual nunca lo ha habido en la historia y nunca más lo habrá. Y nunca más lo habrá. Pero yo quiero terminar con la nota positiva. Ese movimiento espiritual del que estaba mencionando en el principio, estas señalitas que estamos comenzando a ver,
son descritas en una escena del libro del Apocalipsis. El libro de Apocalipsis se escribió como tipo trailers. ¿Ustedes han visto los trailers de una película? Un trailer de una película lo que hace es que da ciertas escenas de la película y no las ponen en orden cronológico, sino que toman cierta cosa para que despierten el deseo de nosotros de ir a ver ¿qué? La película. Bueno, el libro Apocalipsis se escribió más o menos de esa manera. Se escribió de manera que da escenas y jala de una escena por acá, jala de otra escena por acá y va poniendo, no están en orden cronológico, pero hay que ubicarlas con la sabiduría de Dios y el conocimiento de Dios. Y en Apocalipsis capítulo 7, del versículo 9 al 14, habla de los resultados de esta predicación en todo el mundo. Acuérdense, porque podemos decir, sí, puede predicar el evangelio a todo el mundo, pero nadie se quiere convertir, nadie quiere escuchar, ¿sí o no? Podemos pensar de esa manera. Y muchas veces decimos, es que ya nadie quiere oír, ya nadie quiere convertirse. No, vean el resultado. Dios nos da un cuadro de lo que va a suceder cuando esta predicación se dé en todo el mundo. Vean lo que dice Apocalipsis 7:9. Después de esto miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía ¿qué? Contar. Es tan grande esa multitud que es imposible contarla. No se puede contar. ¿De dónde? De todas naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios, diciendo: amén, amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean de nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Entonces uno de los ancianos habló diciendo: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han salido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes, dijo Juan. Y él me dijo: estos son los que han salido ¿de dónde? De la gran tribulación. De la gran tribulación, ese periodo de 7 años que está por delante. Ese periodo terrible de juicios y de todo, que creemos que todo el mundo va a rechazar a Dios. Pero de ahí, hermanos, va a salir una gran cosecha espiritual. Incontable. De todos los países, naciones, tribus, lenguas. Y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. El mismo Apocalipsis, en el capítulo 3, versículo 20, dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta. Si él está hablando a una persona, ¿de qué puerta se está hablando? De la puerta del alma, del corazón, del ser. El Señor Jesucristo quiere entrar en nosotros. Quiere que le demos el lugar, el campo, el centro
el trono de nuestra vida, de nuestra mente, nuestro pensamiento, nuestras emociones, de nuestro corazón. Él no tira la puerta, Él toca, Él llama. Y dice, si alguno, es una decisión personal, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él, cenaré con Él. O sea, un símbolo de compañerismo, de comunión. Vamos a ponernos de pie, hermanos, y dar esa oportunidad. No importa cuántos años hayamos estado en la iglesia, ese es un momento para asegurarnos de que hemos nacido de nuevo. Solo con Cristo en el corazón vamos a poder perseverar. ¿Cuántos quieren perseverar? Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos y a dejar que el Señor hable cada corazón en este momento. Padre, delante de ti venimos, reconociendo nuestros pecados, nuestra insensatez, nuestra frialdad. Y puede ser que tal vez de verdad seamos hijos tuyos, pero hemos destronado a Cristo del trono y nos hemos puesto nuevamente nosotros en ese trono, viviendo una vida a nuestra voluntad y no a tu voluntad, dándole la oportunidad y la ocasión a la carne en lugar de darle la oportunidad al Espíritu, que es el que hace vivir la vida de Cristo en nosotros. Si somos hijos de Dios, si usted está seguro de ser hijo de Dios, de haber entregado su vida a Cristo, pero por alguna razón ha destronado a Cristo del centro de su corazón y de su mente, este es el momento para darle ese lugar nuevamente a Cristo. Pídale al Señor en este momento que le llene de su Santo Espíritu, que tome el control de su trono, de su mente, de su corazón. Dele a Él el lugar que Él se merece, la honra.